un gusto estar acá contigo, mi amigo Gustavo de Zabaleta, presente acá. Gracias por estar en esta invitación acá presente, de la cual se ha un poco dilatado, pero estamos acá finalmente. Eh, Comentarles acá a la comunidad de Secamine. eh, He tenido el placer de invitar acá a mi amigo Gustavo Zabaleta, el doctor de la Universidad Católica, egresado ya muchos años, experto en lo que es gestión contractual. Eh, Más bien, cuéntame tú a grandes rasgos, ¿quién es Gustavo Zabaleta para que la comunidad se camine y el mundo de los proyectos también sepan eh, de ti un poco, Gustavo? Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Fritz, por esa amable introducción. En realidad, como ya lo dijo bien Fritz, mi nombre es Gustavo Adolfo Zabaleta Montalbán. Soy abogado de la Católica, tengo una maestría de la San Marcos en Derecho de la Empresa, pero mi experiencia profesional siempre ha estado ligada al mundo de la contratación pública. Siempre viendo contrataciones con el Estado, soluciones de controversia, arbitrajes. Por allí también he estado en el OCE, he pasado por diversas empresas de consultoría, de ejecutoras de obra. Entonces, desde que salí en realidad de la universidad, siempre por una casualidad del destino terminé viendo temas de contratación pública, ejecución de obras, supervisión de obras. Y bueno, en ese mundo ya me fui formando, hice toda mi experiencia, todo mi expertise profesional está únicamente circunscrito, ¿no?, a ese ámbito en particular. Así que sí, Eres un libro abierto, por lo que veo. O sea, tantos años, empresas, casos, maestría, que bueno, no me equivoqué en invitarte acá, en que nos puedas ayudar a crecer en el mundo ese camine y motivar a estos profesionales que hoy también buscan crecer y qué mejor de hacerlo contigo como parte de los formadores que van a venir luego en Secamine, y eso es lo que habíamos hablado contigo, Gustavo. Eso me va a ayudar y nos va a ayudar a ambos a entender lo hermoso que es el mundo contractual, que a veces muchos tienen el temor del mundo contractual, pero al final es algo sencillo, como todo acto siempre de conversación, ¿no? Eso está bien. Y cuéntame, en estos últimos años, Gustavo, ¿cómo percibes el medio de la inversión pública, estos cambios de gobierno que actualmente están con esta oleada de cambios, ¿no? Antes era la RCC, el tema de la reconstrucción con cambio, los colegios, los hospitales. Ahora tú me comentabas que hay otro nombre. ¿Me puedes ayudar a contarlo a la comunidad? ¿Cuál es sí, este cambio que es reciente, más o menos un mes, me claro, parece? claro que sí. El 12 de julio, si no me equivoco, fue publicada la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Esta entidad va a absorber a la RCC, ¿no?, y se va a encargar de ejecutar las principales obras de infraestructura a nivel nacional. Uh -huh. Ya no va a ser únicamente reconstrucción, queda abierto a la definición de qué es lo que se va a hacer, pero en realidad se estableció un monto de 200 millones para arriba. Entonces, todas estas obras que van a ser ejecutadas por esta autoridad eh, tienen en principio como objetivo cerrar la brecha de infraestructura que tenemos a nivel país, ¿no? ¿Tú lo sientes que es bueno o malo esta apuesta Mm, o es un romance que va tarde o temprano terminar? ¿Tú cómo lo ves? Desde el lado mm, contractual y con la visión, con todo lo que sabemos lo complejo que son los contratos con el Estado, los privados tienen su modo de ver, pero ¿lo ves bien o lo ves que estamos retrocediendo? Cuéntame, Gustavo. Bueno, lo interesante de esta norma es que faculta al ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional, a utilizar contratos de ingeniería estándar, es decir, FIC, FIDIC y NEC, ¿no?, básicamente, Ok. que son los que ha utilizado el Estado en su mayoría. Ahora, Sí. si pensamos que la RCC ejecuta sus obras con contratos NEC, versión, opción 3, perdón, NEC 3 y NEC 4, Uh -huh. ahora últimamente solo NEC 4, entonces ya vemos que el panorama se abre aún más para los contratos NEC. Eh, Todavía somos pocos los que tenemos experiencia aún Uh viendo -huh. este tipo de contratos. Recordemos que comenzó, digamos, la utilización de los contratos NEC, o se hizo
más conocido, el tema de los contratos NEC, con la ejecución de los Panamericanos, ¿no? Todas las obras que se ejecutaron para los Panamericanos. Y luego ya la RCC utiliza este modelo contractual para ejecutar sus obras, ¿no? El PIP también, que ve los colegios, los hospitales. Entonces, desde un punto de vista contractual específicamente, yo creo que van mejor porque, como te decía, se faculta al ANIN a utilizar estos contratos de ingeniería estándar y escaparse de la ley de contrataciones con el Estado, que es lo que siempre ha venido encorsetando el accionar de los funcionarios públicos, ¿no? La burocracia, la famosa burocracia. Bueno, no nos libraremos de la burocracia, Claro. pero sí, se trata de un modelo colaborativo. La ley de contrataciones con el Estado, en cambio, tiene un modelo más adversarial, ¿no? Es una, como dicen otros, ¿no? Es un juego de culpas. Aquí se trata de, en la ley de contrataciones me refiero, claro, la ley de contrataciones es ver a quién se le echa la culpa, en cambio, en los contratos NEC, al ser un modelo colaborativo, lo que se quiere es que se ejecute la obra, ¿no? Prime la obra Exacto. sobre cualquier documentación, sobre... Sí, la verdad, en realidad yo creo que es un primer paso, pero hay mucho por hacer en el gobierno, hay mucho documento que sanear. Como tú mencionas, efectivamente las empresas recién están con esta nueva metodología, contratos. Estamos viendo la problemática hoy por hoy en varios de los proyectos, mucho papel, bastante el efecto que no va a la velocidad de las obras a veces, pero sin embargo, como tú bien lo mencionas, el aspecto colaborativo ya al primar ya es un cambio favorable. Esperemos que esto vaya bien y entrando así en pensar con este diálogo, Gustavo, ¿qué opinión te merece, así desde el ámbito contractual, tú como especialista, que en las empresas muchas veces no tienen un administrador de contrato y suena así de chiste, suena algo raro, pero hoy por hoy, año 2023, muchas empresas no tienen un administrador de contrato pleno en su organización y ¿a qué están jugando? ¿O cómo lo interpretas tú, Gustavo? Discúlpame, me importa mucho tu opinión. Bueno, como sabes, de formación soy abogado. Usualmente consideran que los abogados sirven únicamente para la etapa de solución de controversias, ¿no? Y no se toma en consideración lo importante que es la gestión misma del contrato, Claro. o sea, de los mecanismos contractuales. Como te decía, ¿no? Los contratos NEC, que son los que ya tenemos ahorita y se van a utilizar todavía mucho más, ¿no? Entonces los contratos NEC tienen unos mecanismos para gestionar los riesgos, ¿no? Que son las alertas tempranas, los eventos compensables, y es importante tener en consideración todos estos elementos. Desde el nacimiento. Exacto. No el tema forense cuando ya la papa caliente está, Así cuando el es. incendio está y probablemente ya está roto los platos, sino desde el nacimiento, desde el instante que se originan los problemas, la incorporación del administrador de contrato, como tú lo mencionas, los abogados, ingenieros civiles, cualquier especialidad pero que de formación ha logrado estar presente en la administración contractual. ¿Tú consideras entonces valioso desde el nacimiento ya tener un administrador de contrato como parte del staff que acompaña a los empresarios? Claro que sí, claro que sí. Y no necesariamente tendría que ser un abogado. Tendría que ser alguien que simplemente conozca los mecanismos del contrato, ¿no? Y que vaya un poco más allá de la simple lectura, ¿no? Es más, muchas personas ni siquiera leen el contrato, leen nada más algunas cláusulas. Y un contrato es un documento integral, Correcto. que tiene que leerse de manera sistemática, ¿no? Porque los contratos no pueden interpretarse cláusula por cláusula. Es todo un conjunto. Exacto. Es un paquete, es algo que tú quisieras ir en un sentido muchas veces, pero como tú mencionas, el objeto muchas veces termina ubicándote a que las cláusulas están por algo. Es una gran estrategia dentro del ámbito contractual, ¿no? Sí. Y has tenido casos fallidos de empresas ¿a qué peligro se exponen al no tener un administrador de contrato dentro de su organización? O sea,
qué juegan? Cuéntame tú. Bueno, lo primero es que no van a saber gestionar los riesgos. Ujú. ¿No? Lo que se me viene a la mente, ¿no? Que he visto es que se les pasan los plazos. Muchas veces los claims, los adicionales, se terminan rayándose y dicen, no, esto no va, esto quedó en el olvido porque no se colocó a tiempo, porque no fueron diligentes, no se presentó el documento en su oportunidad y las cartas son cero, nulas dentro de la ejecución, ¿no? Entiendo que es ello, Gustavo, y de qué forma debemos hoy mirar ello como empresarios, como profesionales, ya que sabemos que esa es una situación actual de muchas de las empresas en el Perú, pero ¿qué debemos hacer para que esa situación que ya la conocemos se convierta más bien ahora en una fortaleza? ¿Qué sugieres ahí, Gustavo? Bueno, lo primero que se tiene que hacer siempre es conocer el contrato. No todos los contratos son iguales, eso es lo que hay que tener siempre presente. No todos los contratos son idénticos, cada uno tiene sus particularidades. Si hablamos de estos contratos, Nick, que se suscriben con la RCC ahorita y con el PIP, si bien parten de un único modelo estándar, tienen unas cláusulas Z, que son las que modifican digamos, las cláusulas estándar. Uh -huh. Y es en estas modificaciones donde digamos, cada contrato adquiere su peculiaridad. Lo primero que a mí se me viene a la mente que se debe hacer siempre es una revisión estructural del contrato, ¿no? Una revisión única, identificar cuáles son las cláusulas menos favorables y tomar algún tipo de medida respecto de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La administración de los riesgos, ¿no? La gestión de los riesgos que te comentaba. Si te ponen un plazo muy corto, tienes que saberlos identificar, a partir de qué momento empieza a contabilizarse el plazo, cómo se manejan las comunicaciones, cuándo una comunicación se entiende bien realizada, algo tan básico como la hora, qué pasa cuando una comunicación cae en una fecha, en un día no hábil, o sea, todas estas cositas tiene que tenerlos una mapeada, porque envíes una comunicación fuera de plazo, como te digo, los plazos son básicos. Si es que envías una comunicación fuera de plazo, puedes perder el evento compensable o el, digámosle, adicional, ¿no? Para que lo entienda la mayoría, ¿no? El reconocimiento de este costo extra que tú estás reclamando, por más que tengas razón, o porque esa es la consecuencia jurídica. Tú no cumples con los mecanismos que establece el contrato y por más que tengas la razón respecto al claim que estás haciendo, igual pierdes el derecho a haberte resarcido en esa proporción que estabas solicitando. Simplemente se pierde el derecho, ¿no? Y Gustavo, de pronto voy a exagerar, pero ¿se puede decir que hasta la propia empresa puede quebrar si no administra bien estos riesgos por contrato, por no tener un administrador de contrato dentro de su organización? ¿Se ha llegado a casos de ese tipo? O sea, no creo yo que sea por tener un único contrato, Sí. no creo que sea Por la suma de varias... Exacto, yo creo que es la sumatoria o una empresa que está en una situación, digamos, no tan favorable desde un punto de vista financiero, Uh-huh. se mete a estos contratos que, como te digo, son O de sea, sumas cuantiosas, ¿no? por ir muy aventurero en el mundo de los contratos, entro a uno de estos contratos NEC, FIDIC, y de pronto no tengo la coraza, la experiencia, al profesional, Exacto. mencionabas algo, los tiempos, el estilo de redacción, el estilo de negociación, las reglas de juego colocadas ahí, y al no jugar ello, prácticamente me expongo. Exacto. Y puede llegarse un caso, depende, no con un proyecto que te entiendo, pero con varios proyectos, puede ser que la empresa termine hasta quebrando. Sí, sin duda alguna, llevar mal un proyecto en general puede variar la situación financiera de una empresa. Ahora, en estos contratos, hablando de los contratos NEC, ¿no? Estos contratos colaborativos, donde el margen pinta muy alto, pero si es que no conoces bien las reglas de juego, termina achicándose, reduciéndose y hasta, en el peor de los casos, volviéndose cero y terminan incurriendo en pérdidas, Claro. ¿no?
solamente por no haber gestionado bien el contrato, no conocer bien las reglas del juego y no ir, porque la ejecución contractual es simplemente seguir un sendero, ¿no? Ujú. Al cual tú accedes a través de las estacas que vas dejando en el camino, ¿no? Tú vas dejando estacas, ¿no? Y vas trazando ese sendero al cual tú estás apuntando. Estas estacas son las que debería dejar el administrador de contratos o la persona que gestione El el contrato, contrato, finalmente. ¿no? O sea, el responsable, capaz, de acuerdo a lo que manda el contrato. Distinto a, digamos, a la gestión técnica que se tiene que La realizar. técnica es un tema Así distinta, es, el gerente de proyecto es un tema distinto. Tiene que haber la persona competente de gobernar el contrato, finalmente. efectivamente. Correcto. Y Gustavo, ya entrando en confianza también, ¿cómo tú ves, porque se camine viendo esta necesidad, lo que busca también es formar profesionales? Nosotros sabemos que muchos en el mundo del mercado, lamentablemente, Gustavo, no es que llegar a ser un administrador de contratos sea sencillo, es toda una historia, todo un camino. ¿Qué opinas de parte de esa apuesta que estamos haciendo de invitarte dentro de la relación de profesionales que nos pueda ayudar a formar a estos diversos amigos, ingenieros, abogados, público en general, que guste en conocer un poco más de lo que es la administración contractual? ¿Qué opinas de ello, Gustavo? A mí me parece genial la propuesta de Secamine porque usualmente se considera el administrador de contratos en la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Bastaba con que sea un ingeniero que supiera preparar adicionales y ampliaciones de plazo o un abogado que supiera hacer adicionales y ampliaciones de plazo y eso era suficiente, ¿no? Es más, casi siempre los administradores contractuales han sido ingenieros, porque se valora más el expertise técnico, no es que esté mal. Es más, siendo abogado, aquel que no conozca al menos un poco del tema técnico no va a poderse desempeñar bien, o sea, porque no vas a entender bien. Pero el dejar de lado el tema legal, el tema contractual, que no necesariamente, como te digo, tiene que ser siempre un abogado, sin duda alguna, un abogado está, creo yo, en mejores condiciones para Correcto. hacer el análisis y la evaluación del contrato, Uh -huh. pero un ingeniero que tiene conocimiento y bases sólidas de cómo se debe interpretar un contrato, qué debe leer en un contrato, va a estar muy por encima del estándar y va a estar en una situación más ventajosa, no solamente a nivel profesional, Claro. en el campo laboral, sino también para la empresa, ¿no? La va a poner en una mejor situación de ventaja. Es decir, estás muy motivado con esta situación y nos sumamos, porque la verdad, yo una de las cosas que me propuse en este año, Gustavo, es ayudar a que la gente, los profesionales, seamos competentes y busquemos pues solucionar tantos proyectos truncos en el Perú, tantos proyectos fallidos, tantas disputas que al final entorpecen dentro de la vida de un proyecto. A mí me gustaría que eso cambie y cambia cuando uno tiene al costado siempre cliente, contratista, las personas competentes que hablen el mismo idioma. Así como cuando hablamos de deportes, ¿no? Nos ponemos a hablar qué bonito juega Messi, qué bonito juega Cristiano Ronaldo, pero hablamos de ello porque conocemos del estilo de juego de Messi y de Cristiano Ronaldo. Hoy, sentarse entre un cliente y un contratista y que ambos conozcan de lo que es un contrato, de lo que sepan cómo se resuelven los contratos, evitaría tantas disputas, tantos estrés y tanta controversia, ¿no? En el camino. Fluye, ¿no? Eso es también parte de lo que buscamos. Efectivamente, el conocer las reglas de juego, tenerlas claras desde el principio va a ayudar a que reduzcas la cantidad, creo yo, de controversias que tengas al final. Es correcto. Que esa es la idea, porque al final, ya cuando se llega a la etapa de solución de controversias, es un tema 100% adversarial. Allí ya no hay chance de negociar. Si todavía tienes del otro lado un cliente público y tu cliente es el Estado, es muy poco probable que quiera o pueda en realidad negociar. Por un lado está el tema de la Contraloría, que es el cuco, o que está encima de la cabeza de todos los funcionarios. Por otro lado tienes a la Procuraduría, ¿no? Que son ellos los únicos que pueden
conciliar, ¿no? Ujú. Hablando ya de la etapa de solución de controversias, son los únicos que pueden conciliar, que tienen las facultades, tienen que emitirse un informe, que ellos lo tienen que homologar, pero es todo un tema, ¿no? Pasa muy poco el que el Estado llegue a una solución autocompositiva de resolución del conflicto, ¿no? Directamente, es Exacto. muy complejo en esos momentos. Y el otro tema, Gustavo, eh, este camino del administrador de contratos eh, que se lleva, que tiene sus golpes, que tiene sus vaivenes, que también es ingrato muchas veces, porque hay momentos cuando uno termina siendo estricto en una carta o estricto en el rol frente a un cliente, en las reuniones diversas que puedan haber, digo que es ingrato, porque dicen, no, retírame ese administrador del proyecto, no, sácalo, no lo quiero ahí. A veces pasa ello y por eso digo que es ingrato. Pero muchas veces, Gustavo, si no hacemos ello, finalmente los proyectos, no es que en un matrimonio todo sea color de rosa, ¿no? Un matrimonio no es que todo marche bonito. Un contrato es como un matrimonio. Te casas con un cliente durante un tiempo y en ese tiempo puede haber riñas, puede haber cosas bonitas, pero es parte de. Si es que nosotros no hacemos ese proceso de actividades que es parte de, realmente probablemente estemos exponiendo a que un contrato no está bien administrado y un contrato decir que todo está en cauce de aguas mansas probablemente significa porque al final van a venir la cantidad de problemas que no vienen. ¿O qué opinas tú? Bueno, efectivamente también te doy la razón respecto del rol del administrador de contratos y lo poco grato que a veces termina siendo, ¿no? Cuando no gustas a tu contraparte, pero no gustas cuando, por un lado, o haces demasiado bien tu trabajo que dejas en evidencia Uh -huh. el desconocimiento que tiene tu contraparte respecto del contrato en sí mismo, ¿no? O, por otro lado, es lo opuesto, ¿no? El desconocimiento que entorpece más bien la gestión del contrato, ¿no? Además, si tú Hay un punto de equilibrio, tal vez, ¿no? Donde hay que buscar, sabiendo cómo piensa al otro lado mi cliente, cómo yo lo veo, y en ese punto ser tan cuidadoso de sí, decirla, el tiri jale, ¿no? Lo administro de esta forma, pero también cuido y le doy la alternativa, ¿no? Lo que decimos, en la palmadita continuamos, ¿no? O sea, el tiri jale dentro del contrato porque sabemos como en todo proceso. Claro, si Messi te metiera las guachas todo el momento, seguramente tú al otro lado, siendo el defensa, ya le habrías pegado una patada a Messi, porque Messi ya pues, todo el rato no me vas a poner guacha, guacha, guacha. Lo ha pasado, el pobre Messi, cuántas patadas le han dado. Lo mismo pasa en la administración contractual. Hay momentos en que hay que, sí, golpear, pausar, hablar, pausar. ¿No? Es una convivencia, ¿no, Gustavo? Ya me imagino tú con tanto proyecto, tanta controversia, habrás tenido ello. Cuéntanos un poco, no sé, tal vez alguna anécdota sutil, sin exponer a nadie, por supuesto, que nos puedas compartir. Bueno, mis experiencias, como te dije, son diversas, ¿no? Pero más con el sector público, ¿no? Más con el sector público. El cliente público es muy complicado. Eh, yo creo que los más difíciles son los gobiernos regionales o las entidades distritales, provinciales, que no sean Lima. ¿Por qué? Porque falta capacitación en el personal y se nota, es evidente. Un caso que te cuento, ¿no? Un caso de éxito para la empresa y más bien un fracaso para la entidad por un tema tan sencillo. Ley de contrataciones con el Estado, eh, resolvemos el contrato, se tiene que, una vez resuelto el contrato de consultoría de obras, ¿no? Una vez resuelto el contrato de consultoría de obras, tienes que presentar la liquidación, hacer una supervisión, tienes que presentar la liquidación. Hay un plazo para presentar la liquidación, presentamos la liquidación dentro de ese plazo y la entidad nos devuelve la liquidación y nos dice, ¿sabes qué? Toma tu liquidación. ¿Por qué? Porque
como ya hemos entrado en la resolución y esto lo voy a llevar a un arbitraje mientras que está vigente la etapa de solución de controversias, no se puede liquidar el contrato. Y nos devolvieron la liquidación. Bueno, hasta allí yo estaba muy contento en realidad porque la entidad se había equivocado de artículo. Ese artículo que estaban citando, que efectivamente sí señala que no se puede liquidar un contrato mientras que existan controversias pendientes, es aplicable a ejecución de obras, no a supervisión de obras. Y la consecuencia para el no pronunciamiento de la entidad tiene que elaborar su propia liquidación o pronunciarse haciendo observaciones respecto de la que ha presentado el supervisor. La consecuencia de no elaborar tu propia liquidación o plantear observaciones a las que te han enviado es que queda consentida la liquidación de tu contraparte, del contratista en este caso, ¿no? Como un silencio administrativo. Efectivamente, no es silencio administrativo, ¿no? Porque el silencio administrativo es para procedimientos administrativos. Correcto. Esto de acá es ejecución contractual. Acá se aplica, en este caso, lo que señala la ley y el reglamento. Irrefutable, ya hay saneo. Exacto, y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó. Y el conocimiento del contrato. Y efectivamente, ¿no? O sea, a ver, acá la gestión fue convencer a la empresa de que no tenía que hacer nada. No teníamos que hacer absolutamente nada. Claro, siempre existe el contratista que dice, o el supervisor, el consultor. No, nos pero han devuelto, ¿qué hacemos? Nerviosos, pero conociendo bien, con tu aplome, caso ganado. Sí, el caso ya estaba ganado, lo único que teníamos que hacer era dejar que transcurriera el tiempo. Dejamos transcurrir el tiempo primero para la resolución del contrato que quedó consentida, luego presentamos la liquidación, comete este segundo error la entidad, queda también consentida y luego sí, para que te paguen había que iniciar un proceso arbitral porque la entidad no entendía cuál era su error y ya estaba ganado en realidad ese caso desde antes de haberlo comenzado. Era cuestión de tiempo. Exacto, fue cuestión de tiempo nada más, ¿no? Porque igual al final se ganó. Buenazo, buenazo. La verdad me deja impresionado, Gustavo.